permaneció en silencio bajo las ardientes arenas de Egipto durante miles de años. En 1922, cuando Howard Carter abrió aquella puerta sellada y miró dentro de la cámara donde, según él, vio cosas maravillosas, el mundo se encontró no solo con un tesoro, sino con una leyenda, Tutankamón. Su máscara dorada sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del mundo antiguo. Ese retrato sereno, poderoso e impecable de un joven que se ve en los museos se ha grabado en nuestra mente. Pero el verdadero rostro tras la máscara dorada no se parecía en nada a lo que imaginábamos. Durante años, historiadores y científicos se enfrentaron a una sola pregunta. ¿Por qué murió tan joven un faraón de tan solo 19 años? Un agujero en la parte posterior del cráneo alimentó durante mucho tiempo una teoría espeluznante. Tutankamón había sido asesinado, golpeado con fuerza en la cabeza por aquellos que querían apoderarse del trono. Era una historia de asesinato perfecta. Un rey joven, intrigas palaciegas y un oscuro asesinato. Pero la tecnología del siglo XXI reescribió esa historia, cuando un equipo liderado por el arqueólogo jefe de Egipto, Zahi Hawass, dejó de lado las leyendas y dirigió la fría luz de la ciencia hacia las momias. Lo que surgió fue una imagen mucho más trágica, mucho más compleja, y que contenía lecciones sobre el legado genético de la humanidad. Esta historia no trata solo de la muerte de un rey, trata del surgimiento de un imperio, de una convulsión religiosa y del colapso genético provocado por los matrimonios dentro de la familia. Para comprender la tragedia de Tutankamón, tenemos que remontarnos a antes de su muerte, al reinado de su abuelo, Amenhotep III. Hacia el año 1390 a.C., Egipto se encontraba en la cúspide de su poder. Un vasto imperio que se extendía desde el Éufrates en el norte hasta la cuarta catarata del Nilo en el sur, rebosaba de una riqueza inimaginable. Era una época de tradición y estabilidad, pero esa estabilidad no duraría. Tras la muerte de Amenhotep III, su hijo Amenhotep IV ascendió al trono e inició uno de los periodos más extraños y radicales de la historia egipcia. Rechazó a los antiguos dioses, especialmente a los poderosos sacerdotes de Amón. Se rebautizó como Akenatón y comenzó a adorar a una sola deidad, el disco solar Atón. Esto no fue solo un cambio de nombre, fue una revolución. Trasladó la capital de Tebas a una ciudad completamente nueva construida en el desierto, Amarna. Tutankamón nació en medio de este caos. Al nacer, su nombre era Tutankatún, la imagen viviente de Atón. Pero cuando murió Akenatón, el hombre que se creía que era su padre, Tutankamón se convirtió en faraón con tan solo 9 años y se vio obligado a restaurar el antiguo orden. Cambió su nombre a Tutankamón, la imagen viviente de Amón, abandonó Amarna y reparó los templos. Sin embargo, cuando cayó el telón y murió con tan solo 19 años, no dejó ningún heredero. Entonces, ¿qué fue lo que realmente lo llevó a la tumba? A principios de la década de 2000, los investigadores desconfiaban de realizar estudios genéticos en momias reales. El riesgo de contaminar las muestras con ADN moderno era extremadamente alto. Pero con la mejora de la tecnología, en 2008 se estableció un laboratorio de ADN de última generación en el sótano del Museo Egipcio. El objetivo era trazar el árbol genealógico de Tutankamón y descubrir la causa de su muerte. El equipo tomó muestras de tejido óseo de 11 momias reales, incluida la de Tutankamón. El proceso fue increíblemente delicado. Las resinas y los aceites utilizados en la momificación podrían haber degradado el ADN o haberlo teñido de negro. Durante meses, los científicos trabajaron para eliminar este líquido negro y aislar el material genético utilizable. La primera gran pregunta fue, ¿quién era el padre de Tutankamón? Entre los candidatos figuraban su abuelo, el presunto padre, Akenatón, y el misterioso faraón Smenkhare. La respuesta estaba oculta en una momia anónima hallada en una misteriosa tumba en el Valle de los Reyes, KV55. Los nombres en el ataúd de esa momia habían sido borrados, como si la persona estuviera maldita para siempre. Pero el análisis de ADN
demostró una relación directa de padre e hijo con Tutankamón a través del cromosoma Y. Aún más importante, el ADN también confirmó que este individuo era hijo de los abuelos de Tutankamón. Al combinar los registros históricos y las estimaciones de edad, KB55 fue identificado casi con toda seguridad como el rey hereje Akenatón. Así se encontró al padre de Tutankamón. Pero la verdadera sorpresa llegó con la identidad de su madre. Para localizar a su madre, los investigadores examinaron una momia conocida como la Dama Joven, descubierta años antes en una cámara lateral, dejada descuidadamente en el suelo. Los resultados del ADN coincidieron a la perfección. Esta mujer era la madre de Tutankamón, pero los datos en la pantalla revelaron una verdad aún más inquietante. Esta mujer, la madre de Tutankamón, era también hermana de su padre. Tutankamón era hijo de 2 hermanos de padre y madre. En el antiguo Egipto, el incesto dentro de la familia real y el matrimonio entre miembros de la familia eran comunes, con el fin de preservar la pureza de la sangre y mantener consolidado el poder político. También se creía que los dioses se casaban con sus hermanos. Pero la biología no se doblega, ni siquiera por los reyes. El matrimonio entre hermanos aumenta la probabilidad de que se dupliquen genes dañinos, lo que hace que los trastornos genéticos sean mucho más probables en los hijos. Tutankamón cargó con el peso de esta tradición en su cuerpo. El joven elegante y poderoso que vemos en las obras de arte era una ilusión. Las tomografías computarizadas y los análisis genéticos revelaron la verdadera condición física del faraón con brutal claridad. El pie izquierdo de Tutankamón tenía una deformidad conocida como pie sambo. Parte de los huesos de su pie se estaban descomponiendo debido a la necrosis, la muerte del tejido. Habría sido extremadamente doloroso y habría hecho casi imposible caminar. Cuando los investigadores abrieron su tumba, encontraron 130 bastones. Algunos eran de marfil, otros de ébano, interpretados durante mucho tiempo como meros símbolos de poder. Pero la ciencia contó una historia diferente. Esos bastones no eran símbolos, eran necesidades. Tutankamón era un joven discapacitado que no podía caminar sin ayuda y vivía con dolor físico constante. Incluso en las pinturas de las tumbas, mientras que otros faraones aparecían de pie cazando o practicando tiro con arco, Tutankamón era representado sentado. No se trataba de una preferencia artística, sino de la realidad física. ¿Qué fue lo que finalmente acabó con la vida de este joven rey débil y enfermo? En 2005, los escáneres demostraron que el agujero en su cráneo se había producido durante el proceso de momificación, desmintiendo la teoría del asesinato. Pero la causa de la muerte seguía siendo desconocida. Los investigadores buscaron rastros de enfermedades infecciosas en las muestras, y lo que encontraron completó la última pieza del rompecabezas. Se detectó ADN del parásito Plasmodium falciparum, la forma más peligrosa de malaria, en el cuerpo de Tutankamón. Fue una de las pruebas genéticas de malaria más antiguas jamás identificadas, y probablemente la contrajo varias veces. En una persona sana, la malaria no siempre es mortal, pero Tutankamón no era sano. Ya estaba luchando contra un sistema inmunológico genéticamente debilitado, huesos de los pies en descomposición e infección crónica causada por necrosis. Los escáneres revelaron otro detalle crucial. Poco antes de su muerte, Tutankamón se había roto la pierna izquierda justo por encima de la rodilla. No se trataba de una simple fractura, no había cicatrizado y probablemente era una herida abierta. Ahora el escenario se aclaraba. No se trataba de un asesinato, sino de una cascada de desgracias. Un cuerpo debilitado por el incesto, una enfermedad ósea crónica, un accidente repentino que provocó una fractura grave en la pierna y, justo en ese momento, una violenta infección de malaria que atacaba el organismo. Su cuerpo no pudo soportar esa carga. El sistema inmunológico colapsó, la infección se propagó y el joven rey, aún en la flor de la vida, probablemente murió con mucho dolor. La historia de Tutankamón también marcó el final de toda una dinastía.
pruebas de ADN en 2 pequeños fetos momificados encontrados en una pequeña y desgarradora caja. En su tumba se demostró que eran sus hijas. Su madre probablemente fue Ankhesenamun, cuyo nombre aparece en objetos encontrados en la tumba, y también se cree que fue su media hermana. La carga genética fue tan pesada que Tutankamón y su esposa no pudo dar a luz a un heredero sano. Con la muerte del rey, la 18 dinastía, la época más brillante de Egipto, terminó biológicamente. El trono pasó primero a los visires, luego a los generales y finalmente a la línea de los reyes Ramsés. Los recién llegados hicieron todo lo posible por borrar el período de Amarna y a Tutankamón de la historia. Borraron nombres de las paredes de los templos y derribaron estatuas. Pero por un extraño giro del destino, ese intento de borrarlo lo salvó. Debido a que fue olvidado, su tumba nunca fue encontrada por los ladrones. Y miles de años después, la ciencia moderna rompió su silencio. Hoy, los huesos que yacen en ese museo nos cuentan no solo la historia de un rey, sino la de un ser humano. Debajo del oro, las máscaras y los títulos divinos se esconde la tragedia de un joven que luchaba por caminar. Vivía con una enfermedad. Se convirtió en víctima de su herencia genética e intentó, sin éxito, perpetuar su linaje. Gracias por su atención. No olvides suscribirte para ver más videos arqueológicos e históricos. Nos vemos en el próximo descubrimiento.